Bueno, pues un nuevo episodio de podcast y esta vez va de brujería. Y no porque de repente vayamos a hacer magia, sino porque a veces los círculos de mujeres son tan sumamente mágicos que puede pasar absolutamente de todo dentro de ellos. Y para eso traemos a una persona que ha escrito un libro sobre la magia del círculo de las mujeres y cómo podemos conseguir sanar no solo las heridas, sino encontrar un espacio donde, bueno, pues nos sentamos no juzgadas y sobre todo encontremos respuestas donde no siempre las hemos encontrado. Os presento a su autora, a su escritora, un poco bruja, un poco maga, no sé, tiene muchas cosas, pero que nos lo cuente ella. Ella es Elena Sotelo. Muy buenas, Elena. Hola, muy buena Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un círculo de mujeres y de hecho nos planteamos primero cómo podríamos hacer esa definición de lo que significa un círculo de mujeres para aquellas personas donde no entiendan, porque no es tampoco un espacio que sea físico, cualquier momento se puede encontrar y yo lo percibo un poco más como un encuentro o un espacio de seguridad donde las mujeres pueden conseguir hablar, sentirse como iguales y vernos juzgadas para encontrar una respuesta. Pero a lo mejor yo estoy confundida y tú me das una respuesta totalmente distinta. No, no, vas bien encaminada. Sí, sí, sí. Es verdad que además los círculos de mujeres se pueden dar organizados, ¿vale? En el que, bueno, pues estamos todas, todas las que decidimos participar, convocadas bueno, tenemos más o menos una idea, ¿no? De qué se va a tratar, pero a veces los círculos de mujeres se dan en espacios en los que uno no se imagina. No, no sé, yo he asistido a formaciones de desarrollo personal de mujeres para mujeres y al final cada sesión, que en teoría era una clase, acababa siendo un círculo de mujeres, ¿no? Porque al final todas compartíamos, todas escuchábamos, todas aprendíamos, no sé, es... mm. Esto para los que se dedican más a empresa podría ser como un mastermind o no. Sí, sí, un poco sí, porque al final es que es como que se retroalimenta, ¿no? Todos los miembros de un mastermind al final de alguna manera a la vez que comparten, aprenden, ¿no? Es como muy bidireccional el interactuar en un mastermind. Entonces sí, sí, sí que tiene, mira, no se me había ocurrido a mí esa similitud, pero sí. Mm. Te he escuchado decir alguna vez que tú comenzaste creando este libro por un gran zasca de la vida. Cuéntanos qué pasó. Pues sí, 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 de estas cosas que uno no se piensa que le van a ocurrir y al final, pues bueno, te lo encuentras de frente y tienes que seguir avanzando, ¿no? A ver, mi marido murió hace 8 años y claro, evidentemente yo no estaba preparada para una situación así porque fue muy rápido todo, ¿no? Y yo tenía dos hijos, yo tenía 46 años, dos hijos de 10 y 12. Y de repente, pues te das cuenta de que todo lo que tú tenías previsto, planificado, pensado de cómo se iba a dar, pues al final se te viene, bueno, iba a decir el mundo patas arriba, es como que se abriera, ¿no? El suelo bajo tus pies. Y yo ahí no sé muy bien cómo, pues yo dije, jolín, es que, a ver, si en algún momento los hijos necesitan a una madre, es en un momento así, ¿no? Ujú. Entonces yo en ningún momento me planteé... mm, no sé cómo no me vine abajo, ¿no? Pero el caso es que yo dije, es que si a mí me pasa algo, es que lo vi clarísimo, ¿no? Si a mí me pasa algo, mis hijos se quedan solos. Y entonces en esa búsqueda de herramientas y de recursos para yo estar mejor y sostener la situación y avanzar y acompañarles a ellos en su vida, que su vida continuaba, pues, pues no sé, acabé un poco entrando en el mundo del desarrollo personal y bueno, y la verdad que yo creo que es lo que me cambió la vida, ¿no? De hecho, fíjate, dices, su vida continuaba y yo tengo la sensación que en ti empezó una nueva vida. Dicen que las vidas continúan, ¿no? Y que tenemos distintas etapas, pero yo alguna vez te he escuchado hablar que si te hubiera conocido en otros años anteriores habría pensado que era la señorita Rottenmeier y yo no tengo ningún tipo de pincelada sobre ti validando nada de eso. Que no digo que no haya podido ser, que todos tenemos un pasado y una historia, ¿no? Pero para ellos continuó y eso te hizo a ti conseguir hacer una transformación de la mujer que eres. Total, totalmente. Es que yo además yo creo que te habrías cambiado de acera, ¿eh? Si me hubieras conocido en otro momento, no sé. Seguro que no. Yo creo que hasta yo misma me hubiera cambiado de acera si me hubiera conocido desde fuera, ¿no? Sí, sí. A ver, yo era una madrastrona. O sea, quiero decir, es que yo fui Rottenmeier desde chiquitita. Entonces, pues eso, pues Argentona, para mí es lo que era Rita Rottenmeier, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, y de repente en una situación así, yo me di cuenta, yo creo que el principal aprendizaje que me vino en esa situación fue, se nos va la vida en tonterías.
Se nos va el tiempo, las energías, nos enfadamos continuamente. Bueno, o yo, ¿eh? No, voy a hablar de mí, ¿no? Yo decía, jolín, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto disgusto por cosas que no lo merecen, ¿no? A ver, que sí, que hay que poner límites, que hay que poner pautas, pero no puede ser que tu vida sea un campo de batalla con tus hijos desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? Y yo ahí siempre pienso que yo digo, jolín, es que en ese sentido es como mis hijos se llevaron la peor parte de su padre en ese sentido, ¿no? Porque éramos los dos muy Rottenmeier. Y entonces, no sé si me polaricé, quizá un poco sí, pero dije, mira, yo necesito recuperar el vínculo que estaba muy dañado, necesito recuperar la convivencia y esa sensación de familia que ahora es cuando más tenemos que estar unidos, ¿no? Y fue un reseteo personal y también fue un reseteo familiar, ¿no? Porque una cosa me imagino que sin la otra a veces es complicado. Sí, sí, por supuesto. Yo hago siempre una comparación. Yo he estado muchos años restaurando muebles, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, yo siempre he visto, digo, vale, tú llevas una silla al taller porque tiene una pata rota, ¿vale? Y arreglas esa pata, pero si no revisas todas, al final o esa se vuelve a romper o se rompe alguna otra más, ¿no? O el respaldo o lo que sea, o se desajusta o te queda coja o tal. Entonces, yo creo que al final en una familia, si tocas en cualquier sentido, ¿vale? Si tocas un palo o un miembro de la familia en cualquier sentido, todo se ve afectado. Entonces, todo hay que recolocarlo y hay que trabajarlo a todos los niveles. Es como multidireccional, ¿no? Mm. He estado echando un vistazo al libro y hay un punto que me atrae mucho más. Hay 4 o 5 puntos como muy importantes a lo largo del libro y es que tú hablas como de un espacio donde las mujeres empiezan a encontrarse, donde están todas iguales, ninguna tiene más poder y pueden conseguir compartirse. Pero una de las opciones es que tú ves que eso provoca una sanación, el poder de la historia compartida. Y yo lo he vivido en temas de espacios de terapia, cuando hacemos terapias grupales, sobre todo pues a tema de inteligencia lateral de margen, que a mí hay una cosa que me da mucho la atención, es que cuando tú expones algo de tu historia, a ti te parece que es muy importante tu historia, pero cuando escuchas las historias de los demás, tú dices, bueno, pero a mí entonces tampoco es tan importante, porque después de lo que le ha pasado a esa, ¿no? Y entonces es como disminuyes el Mm. potencial de tu vivencia y al otro le pasa exactamente lo mismo contigo, que cuando te escucha la historia te dice, joder, lo tuyo sí que es jodido, pero bueno, también tampoco es para tanto. Y es como que intercambiamos los roles. Cuéntame ese tipo de poder de desde dónde tiene ese origen y qué puede conseguir provocarnos de forma positiva. Eh, a ver, yo creo que cuando tú cuentas es como que te quedas fuera de alguna forma, ¿vale? Es como poner tu experiencia o tus vivencias o tus aprendizajes un poco sobre la mesa. Y es un poco como lo que llaman del efecto observador, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pasa, y me ha pasado mucho en los círculos, y me pasa en general en mis conversaciones, sobre todo con mujeres, ¿no? Con amistades o sin ser amistad tampoco, ¿no? Y es que cuando verbalizas una situación o un miedo o un aprendizaje o una experiencia, es como si se recolocara solo. Entonces hay cosas que para ti son súper brutales, te parecen, ¿no? Brutales y dices, Madre mía, qué drama y qué horror, ¿no? Y de repente lo verbalizas y es como si, no sé, como si bajara la intensidad, ¿no? O no lo vieras tan dramático. Ujú. Y a la vez también te ayuda a ordenar. O sea, yo ha habido veces que le he puesto un audio, ¿no? A alguna amiga y mis audio podcast también. Y entonces, según estoy contando, de repente es como que me viene la respuesta y es como todo de una forma mágica se empezara a recolocar. Y estás hablando y estás como, ah, bueno, pero claro, yo creo que esto es porque tal, ¿no? Entonces, en un círculo de mujeres se da eso, pero en directo, ¿no? Entonces es como que tú empiezas a recolocar tu historia y también la recolocas por lo que escuchas, ¿no? Porque lo que tú escuchas a ti a la vez te hace a lo mejor cambiar un poco el punto de vista, ¿no? No sé, a darle importancia a lo mejor a cosas que no se le habías dado y al revés, ¿no? Entonces es como que eso, es como un recolocamiento, reajuste un poco de todo. Habrá gente que a lo mejor se haya acostumbrado o se ha resignado a que las vidas tienen que ser todas así, ¿no? Porque a veces escuchamos o vivimos con nuestra propia mierda o en ese concepto tan valorado, ¿no? O vanagloriado de lo que significa el sacrificio,
que ni siquiera sean capaces de reconocer que a lo mejor tienen que reajustar su propia historia. ¿Cómo sabría una mujer que nos esté escuchando ahora si tendría que conseguir reajustar algo de su historia y asumir que lo que le ha pasado puede tener otro tipo de lectura y que no tiene por qué estar tan normalizado? Uf, vaya pregunta. Pues no lo sé. Quizá te diría que, a ver, dándose espacio Ujú, para escuchar su cuerpo. Yo creo que al final el cuerpo nos da mucha información que cuando no paramos de hacer cosas, y en eso las mujeres, yo creo que a ver, iba a decir que nos vendieron, nos vendimos, nos compramos, no sé, ¿vale? Yo lo llamo la trampa, ¿no? Del multitasking, ¿no? O el síndrome de la superwoman, pero para mí es como la trampa de la multitarea, ¿no? Y entonces yo creo que en ese afán de no quedarnos fuera o de que no se nos tenga, o sea, hay miedo, ¿no? De que no se nos tenga en cuenta y estas cosas, pues nos hemos metido nosotras mismas en una rueda de actividad frenética y de querer estar a tope, o sea, dando más del 100% si es posible en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y al final, cuando no dejas espacio, o espacios o silencios o periodos de inactividad, pues no sabes ni lo que estás sintiendo, ni lo que tu cuerpo te está queriendo decir, ¿no? Entonces, no sé, yo para mí, y sobre todo también haciendo un ejercicio de lo que llaman el sincericidio, ¿no? Es de ujú, verdad esto que estoy viviendo, cómo me hace sentir, ¿no? Yo creo que tenemos que ir mucho al sentir, ¿no? Al de verdad cómo nos hace encontrarnos cada situación. ujú. Fíjate que ahí, según hablabas tú del sentir, cada vez reconozco a más mujeres que están anestesiadas. Y no porque le hayan puesto algún anestésico, que a veces podría ser casi de caballo, sino mujeres que dejaron de sentir y ya no saben cómo reconectarse con su cuerpo. Y a veces empezó todo desde el punto de vista de la erótica, pero noto también desde las emociones, han dejado de llorar, ya no les influye absolutamente nada y yo las encuentro anestesiadas. No sé si por una sobrecarga de a lo mejor una multitarea como tú has dicho, o poder conseguir encontrar espacios, pero cada vez veo más a mujeres que para no sentir tanto se anestesiaron y están como muertas en vida. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que a veces también nos viene un poco por ese miedo a qué encontramos, ¿no? Esto es como lo de, ¿y si me paro a mirarme el espejo y no me gusta lo que veo? Ujú, ¿Vale? Y yo creo que a veces ese miedo a dudar y ese miedo a lo mejor a plantearnos de verdad si tenemos la vida que queremos o somos felices en la situación en la que estamos, nos hace seguir, seguir, seguir y es como, bueno, ya se me pasará, ¿no? O a lo mejor ni siquiera das ese margen, ¿no? Para plantearte ni la más mínima duda, ¿no? Entonces, sí, sí, tenemos mucho, bueno, tenemos, no sé, yo creo que hay mucho de miedo también, ¿no? Mm. Y en esa parte de círculos, ¿cuántas heridas de infancia sueles terminar viendo? Porque tú antes decías que yo era Rottenmeier y yo no sé si eras Rottenmeier o te convertiste por las circunstancias en esa Rottenmeier que luego modificaste de nuevo, ¿no? Pero esa parte de herida, esa parte de roles o de esa identidad femenina que nos han creado o hemos adaptado para poder conseguir esas buenas esposas, mujeres, hijas perfectas, ¿dónde se queda todo ese rol? A ver, yo creo que por lo menos, a ver, iba a decir en las mujeres un poco de mi generación, ¿vale? Hay mucho lo que yo llamo el síndrome de la niña perfecta, ¿vale? Eh, y yo creo que era, no sé, a mí me vuelve a venir un poco el miedo, ¿no? El miedo al conflicto, el miedo a la bronca, el miedo al castigo, el miedo pues eso, al cuestionamiento, ¿no? Al sentirte de alguna forma señalada, porque al final yo creo que como niño, no sé, yo creo que las expectativas tú las percibes. O sea, tú Ujú, sientes al final, ¿no? Lo que la gente espera de ti que hagas o que digas, o que no hagas o que no digas. Y entonces, no sé, yo para mí creo que la que más he visto, y desde luego lo creo que la que más estaba también en mí, que quizá por eso también la detecto más, es el miedo al abandono, ¿no? Pero yo creo que debajo de ese miedo al abandono está eso, el miedo al conflicto. ujú. De ahí que a veces tengamos que buscar esa super hiperperfección que luego de adultas
Sigue pasando. Imagínate que alguien hace ese tipo de autodiagnóstico con ellos, ha encontrado ese silencio que les has buscado, has tenido ese tipo de espacio, no están muy de acuerdo con esa herida que tienen, ¿cómo podrían conseguir sostenerla para corregirla? No sé, yo creo que aceptándola. Yo creo que lo primero que tienes que, o sea, yo creo que la clave primero es detectarla, ¿vale? O sea, no sé, a veces es como un flash, ¿vale? Es una sensación que no sabes identificar muy bien, ¿no? O una situación, o una imagen, o una conversación que tú recuerdas. Y a partir de ahí, yo creo que la clave está en como empezar a tirar del hilo, ¿no? Empezar a tirar del hilo y tenemos que ponerle mucho amor a esa sensación y a esa herida. Y yo creo que sin aceptación y sin autocuidado, ¿no? Y sin arropamiento de nosotras mismas, eso es difícil. Yo creo que es difícil salir de ahí si nosotras mismas no nos lo perdonamos, ¿no? Que Claro, al final en esos momentos tampoco lo podíamos hacer de otra manera. Es un poco nuestra propia defensa también. pero me hablas, por ejemplo, que esa herida de perfección puede venir por un miedo al abandono, pero en el fondo estamos recibiendo abandonos toda la vida, aunque a lo mejor lo hagamos una lectura distinta, porque tú podrías haber dicho, bueno, mi pareja se murió, pero en el fondo me ha abandonado, no ha conseguido cumplir los Claro, años de pérdida de esos otros 40 años que yo quería conseguir estar a su lado, ¿no? O sea, tus hijos en algún momento pues se enamorarán o se casarán o irán fuera de casa, entonces ya no van a estar contigo, ¿no? Ojo, es que fíjate, es que me han abandonado, ¿no? O sea, quizás a lo mejor se cumplen determinadas etapas de la vida, que todo tiene una fecha de caducidad. Ahora, esas fechas de caducidad, tú puedes conseguir hacer lecturas distintas, ¿no? Y habrá gente que diga, joder, qué suerte que tengo, qué agradecida he estado por haber compartido durante estos años con esta persona, y otra persona a la lectura justamente ya, es que como ahora me falta, entonces es un abandono, no tendría que conseguir hacerme. Entonces, esas heridas no pueden ser, no lo sé, pero como objetivos exactamente que todos han tenido similares, porque todos hemos vivido abandonos, todos hemos vivido frustraciones, pero no todos hemos hecho la misma lectura sobre ello. Y que a lo mejor luego lo que se haga solo es una reconducción, a lo mejor por ese tipo de conocimiento conjunto de lo que significó el abandono. claro. Yo creo que al final, a ver, las situaciones yo creo que se repiten mucho, ¿no? Todos tenemos unas situaciones muy semejantes. Quizá la diferencia es en la lectura que hagamos cada uno, ¿vale? Y sí que es verdad, yo, esto del abandono por fallecimiento es una parte del duelo también, ¿no? Eso es lo de mierda, ¿por qué me ha abandonado, no? Es esa parte de enfado con la persona que se ha ido cuando ya ves tú, ¿no? Que no tenía nada y al final, pero es una cosa inconsciente. Y yo creo que también viene un poco desde el apego y desde la necesidad y desde esa sensación que tú tienes de que te falta algo porque esa persona ya no está. O que te falta algo porque esos hijos ya no están, ¿no? O sea, quiero decir, como a diferentes niveles. Entonces, no sé, ya digo, independientemente de esa lectura que todos podemos hacer, yo creo que la clave también está en sentirnos como no sé, como que no necesitamos a nadie realmente. O sea, Sí, quiero decir, esa parte es muy importante, ¿no? Porque antes claro, estamos hablando desde el punto de vista de la falta y en esa parte de merecimiento. Entonces, siempre nos puede faltar algo. O sea, tú puedes claro, decir, siempre puede haber algo más, y entonces está en esa falta. En ese círculo de mujeres, yo siempre he escuchado lo de si hay 5 borrachos, tú eres el sexto, si hay 7 vagos, pues tú eres el octavo, ¿no? O sea, es ese círculo en el que te rodeas. Y en este tipo de círculos, ese tipo de conexión, esa magia, creo que hay un vínculo de unión que dice estamos aquí para dar un paso al frente y para poder crecer. sí. O sea, es imposible dejar de crecer en un círculo de mujeres porque si el resto crece, tengo la sensación de que o creces con ellos o creces, no existe otra variante. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que una mujer, a ver, podría extrapolarlo a un círculo de hombres, ¿vale? Como estamos hablando de círculos de mujeres, yo creo que una mujer que no, aunque no lo sepa, ¿vale? Que inconscientemente no está preparada para dar ese paso, no se le ocurre jamás la idea de participar en un círculo de mujeres. Es más, yo digo, ¿cómo he vivido yo tantísimos años sin saber que esto existía? Es que no me lo puedo imaginar, pero esto es lo de que cuando tú estás embarazada y ves embarazadas alrededor, ¿no? Y tú dices, ¿es una epidemia? O te cambias dices, me voy a comprar este coche y te hablan de un coche, me voy a comprar el coche y te hablan de un coche y tú dices, ¿qué coche? No lo he visto nunca y de repente empiezas a ver, ¿no? Es como si enfocaras o sintonizaras tu antena de una manera diferente y empezaran a llegar, pues eso, estímulos y situaciones.
y cosas que tú no habías sido, vamos, jamás consciente de que eso existía. Entonces yo creo que en el fondo, si a una mujer, yo digo, yo lo digo y además lo digo en el libro, ¿no? Cuando una mujer siente la llamada del círculo, es decir, cuando a una mujer le llega, llámalo algoritmo, ¿no? O sea, quiero decir, le llega por algún lado o un anuncio, o un cartel, o alguna persona de su entorno que le dice, voy a ir a un... Eso ya es como, o sea, yo, como si tuviera que decir, si alguien, o sea, si tuviera que dar un aviso, entre comillas, ¿no? Y es, bueno, si por algún lado te llega algún mensaje de, círculo de mujeres, eso es... Bueno, pues este podcast lo va a escuchar cientos o miles de mujeres, así que dos, pues, ¿estás preparada para poder conseguir hacer muchos círculos? O van Bueno, yo haré... en la lista del paro, un círculo de mujer acaba de llegarme. De hecho, puede darse el caso que a gente ahora que escuche ese concepto quieran investigar, quieran encontrarse en un espacio de seguridad, donde sean juzgadas, donde puedan hablar con libertad. Imagínate que alguien lo decide. ¿Qué pueden hacer para encontrar un círculo de mujeres? ¿Qué pueden hacer para poder encontrarte? A ver, a mí me pueden encontrar en, o sea, hoy día iba a decir en las redes, en internet, pero si tú tecleas círculos de mujeres te van a salir. Y a mí si ponen los círculos de Elena también estoy, ¿vale? Entonces, yo creo que es la, o sea, si te llega es curiosea, rastrea porque algo te quiere decir la vida, ¿no? Con eso que te acaba de llegar. Tiene alguna función, que luego a lo mejor, bueno, yo no conozco ningún caso, ¿no? De mujer que haya participado en un círculo de mujeres y haya salido igual que entró, o Mm. peor. Yo creo Así. que aunque eso no se desarrolle, pero ya queda ahí una semilla que yo creo que de alguna forma en algún momento evoluciona o florece, aunque solo sea en un punto de vista diferente, ¿no? De tu vida o de tus situaciones. Sé que se trabaja el tema de creatividad dentro de los círculos, esa inteligencia lateral de margen. ¿Qué más se trabaja dentro de un círculo de mujeres? A ver, se trabaja mucho la escucha, porque yo digo que hablamos mucho y escuchamos poco. Ujú, Con presencia me refiero y sin estar deseando dar una opinión o un consejo, ¿no? Que a veces en el mundo real, como digo yo, en el mundo exterior, ¿no? En el mundo de fuera de los círculos, cuando escuchas a veces sin querer estás como esperando que te dejen en un turno, ¿no? Para decir algo o creándote una opinión, ¿no? Sobre eso que estás escuchando. Y yo creo que en el círculo eso no se da. Eso no se da. Y yo creo que hay pocas situaciones en las que una persona se pueda sentir más libre de exponer, pues eso, no sé, sus miedos, sus sueños, sus frustraciones, con tanta libertad, con ¿Se tanta puede hacer libertad. igual sueños que miedos? Que si es igual, me has dicho. No. Si se pueden mezclar, no sé, porque no sé cómo se va el circuito, que de repente alguien esté hablando sus miedos y todos vayan en una misma conexión, o si de repente alguien empieza a hablar de sueños, lo que haga sea activar toda la energía positiva, ¿no? O sea, es con esa parte de contagio que hablábamos antes. Claro, a veces se entrecruzan mucho, ¿eh? A veces se entrecruzan mucho y a veces uno acaba hablando de una cosa y acaba hablando de otra, ¿no? Porque al final esto es como levantas la alfombra o la manta, ¿no? Y nadie sabe muy bien lo que hay debajo. Entonces, ha habido conversaciones y dinámicas en las que, no sé, ha habido una evolución, ¿no? Desde el punto de partida hasta el punto final y os dice, pero ¿cómo hemos acabado hablando de esto, ¿no? Porque al final es como si la conversación cobrara vida sola. Ujú. Y ahí se puede conseguir hacer presencial o ahora con las nuevas tecnologías puede haber gente que diga, me gustaría participar en un círculo y que haya también conexiones online. A ver, es verdad que el círculo de mujeres como tal se puede hacer tanto presencial como online. Yo tiendo más, bueno, hasta ahora he tendido más a lo presencial, pero yo he participado en círculos online y no, vamos, no me hubiera imaginado jamás que pudiéramos haber llegado a generar un vínculo como el que hemos generado, ¿no? Es verdad que en la parte de creatividad, en según qué técnicas o actividades que se desarrollan, a veces es un poco más complicado, ¿no? Porque sí que tienes que o avisar a la gente que participa de que tenga preparado unos materiales o hacérselo llegar. A mí me gusta mucho los círculos creativos sorpresa Ujú, para que no haya espacio a las expectativas y que cuando una mujer se apunta al círculo, o sea, no sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Para que no le entre el miedo este de, uy, yo no voy a saber, esto va a ser muy difícil, que a veces lo pensamos, ¿no?
que pensamos en creatividad o en hacer algo con nuestras manos y dices, madre mía, yo no sería capaz de hacer esto jamás, ¿no? Y a mí el momento este explora desde, pues eso, déjate sorprender, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que vas a hacer, está muy bien. Pero claro, la parte esa online, bueno, se puede ir preparando, pero ¿Cuánto puede soltar la gente? Porque tú has dicho sorpresa, suena más a incertidumbre, a no control, a no certeza. ¿Cuánto se da la permiso la gente para soltar y darse ese regalazo de ver qué sucede con la vida y fluir con ella? eh, yo creo que, a ver, al principio a veces tú percibes un poco de miedo, ¿no? De, ¿y yo qué hago aquí, no? Y si yo me veo, pues, ¿yo qué pinto? O sea, que esto dónde me va a llevar. Pero yo creo que al final es muy contagioso. O sea, yo creo que siempre, como en todos los grupos, siempre hay alguien que tira más y al final la resistencia, si es que alguna tiene, que a veces sí, es como que, bueno, van soltando y se van dejando llevar un poco por la energía del grupo. Sé que se crea una energía que te arrastra aunque no quieras, ¿eh? Como digo yo, o sea, te arrastra en el buen sentido. Antes de que vayamos terminando este podcast, he dicho antes que habías hecho el libro de la magia del Círculo de Mujeres, que ha sido tu primer libro, intuyo que no será el último, y que además tuvo una gran acogida. Yo he sido de las pocas presentaciones que he visto de alguien tan novel, sin una comunidad previa, y ver un escenario de 100 personas en la presentación, gente de pie, un sábado en Madrid a las 11 de la mañana, con un frío que pela, 2 grados. ¿Cómo ha sido la acogida de toda esa gente y qué ha ido pasando con el libro? A ver, la acogida ha sido que yo, la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque yo es verdad que ya hace ya un tiempo que sí soy consciente de que tengo mucha gente cerca, pero, pero hasta que no te pones sobre el papel a apuntar, no te das cuenta. Yo decía 40, 50 y de repente en un primer listado me salen 80. Digo, perdona, ¿esto cómo puede ser, no? Y sí, fue brutal. Yo creo o sea, iba a decir, se me fue de las manos. No, no me imaginaba yo en absoluto que fuera a ir tanta gente y es que además yo digo, eh, es que había gente de todas las etapas de mi vida, Ujú. prácticamente, ¿no? Salvo la época escolar, como digo yo, pero así como desde la universidad hasta ahora había representación de todas las épocas y fue muy bonito, ¿no? Porque yo fui haciendo un poco como un análisis, entre comillas, ¿no? De cómo habían ido cambiando también esas relaciones, ¿no? A lo largo de tantos años, porque he compartido con ellos situaciones muy diferentes, ¿no? Y al final, no sé, ha habido mucha gente que ha estado ahí acompañándome en todos esos momentos. Y fue brutal, ¿eh? De hecho, tú no esperabas escribir un libro, te das el permiso desde un punto de vista terapéutico a escribir el libro y tienes que conseguir mellar con ese éxito del libro, ¿no? De repente ver qué se trabaja mejor o qué habrías llevado mejor, ese fracaso y que no hubiera funcionado para nada el libro o justamente el éxito que te encontraste ahí en la palma de las manos. A ver, he de reconocer, ahora que no nos oye nadie, que, que que sí, que el éxito da mucho miedo, a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque yo digo que estos últimos meses estoy viviendo un poco la depresión postparto literario, ¿vale? Porque es ese momento que tú, como cuando, bueno, tú tienes un niño y vas a casa y dicen, bueno, ¿y ahora qué haces con el niño, no? Pero yo no recuerdo con mis hijos haber sentido ese miedo, ¿no? De qué hacer con el niño, no lo sé. Pero con el libro sí. Porque le tienes que dar vida, el libro no se mueve solo, ¿no? El niño tampoco, pero Poco sí. bueno, sí, pero en fin. Y sí, sí, el dar forma y saber que depende de ti y sí, sí. O sea, a mí me da miedo, ¿eh? A mí me da miedo porque además al final en la presentación estaba la gente a la que yo había invitado a la presentación, ¿vale? Pero ya compartirlo con el mundo, tú ya no sabes a quién le va a llegar, ¿no? Y a mí eso de la exposición siempre me ha dado un poco de respeto. Entonces, Ujú. claro, trabajarlo y potenciarlo y, uff, sí, yo creo que a mí me da más miedo, ¿eh? Esa parte. ¿Y qué es lo que vas a hacer con ese miedo, Elena?
Ah, pues no me va, no sé, no tengo mucho más remedio que agarrarle de la mano y tirar para adelante con él, porque ya a estas alturas de la película no voy a dejar el retoño en casa. ¿Qué te gustaría que pasase con el retoño cuando se hiciera ahora mayor unos meses más tarde? Wow, que llegará a muchísimas mujeres. ¿A cuántas? No, no, muchísimas es Guau, tengo que específico. darte una cantidad. ¿Qué pasa? Que es que a quien nos gusta soñar en grande y decirlo así tan de forma tan inespecífica, yo suelo creer que cuando dejamos un guión de película bien escrito, conseguimos marcarnos una meta, así es mucho más específico por esas reglas de SMART, ¿no? De específico, medible, alcanzable y temporal, es mucho más sencillo. Entonces, si nos lo matizas un poco más, seguro que tu cerebro ya aprenderá a saber cuál es el siguiente paso que tiene que hacer para eso. Bueno, pues bueno, yo voy a soñar en grande dentro de mi esquema todavía, ¿vale? Pero yo ahora mismo te digo a 1000 mujeres. Ujú. Pero tampoco está tan lejos ya, ¿no? Porque has vendido más de 200 libros. Sí, por ahí, sí, sí, pero todavía lo veo súper lejos, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, estaría bien. Para empezar. Para empezar, estaría bien mis libros. Has dicho que los círculos de Elena es algo donde te pueden encontrar a través de Sí. Instagram para poder conseguir hacer el círculo de mujeres y que puedan conseguir curiosear y que puedan conseguir verlo. Si quisieran poder conseguir el libro, creo que está en Amazon, ¿no? Donde pueden conseguir Sí. encontrarlo y verlo tanto en papel como en ebook. Me parece que está en Ujú. formatos, ¿verdad? Sí. Un algo que le recomendarías a la gente, aparte de leer el libro, que si no ya se lo recomiendo yo, La magia de los círculos de mujeres, ¿qué le recomendarías de cara a que se den permiso en su vida, dado que tú has vivido tantas etapas distintas y te costó el poder conseguir salir de ahí? Antes de que les llegue un zasca de la vida, me refiero, porque Ya, ya, claro, claro. La clave está en, darles que les claro, llegue un zasca en como el tuyo incluso no me parece antes. recomendable. Claro, claro. Es que además, ese para mí era el objetivo, ¿no? Era como si, bueno, si consigo que alguien, sin necesidad de que le llegue este zasca, se hace alguna de estas reflexiones que a mí me vinieron un poco por necesidad, bueno, pues yo feliz. Ujú, Entonces, que se paren, que se paren y que se pregunten realmente cómo están. Yo para mí hay dos claves, yo creo, ¿no? Es cómo estás, cómo te sientes y, y qué lugar ocupas en tu vida. ujú. Pues parece bobada, pero esto no es Sí. algo que se conteste a alguien en 2 minutos, ¿no? En esto de un aquí te pillo, aquí te mato, no es fácil de contestar. Qué va, qué va. Y te da mucho miedo, ¿eh? Te puede dar mucho miedo la respuesta. Sobre todo porque habitualmente esa respuesta siempre te da un paso al frente. O esa es mi sensación. A lo mejor es que yo Sí. soy un poco loca y el paso nunca le doy atrás, sino siempre le doy al frente independientemente de lo que pase. Claro, claro, claro. Esto es como digo yo, esto es como saber que tú tienes una puerta o no saberlo. Cuando ya lo sabes, la puedes tener cerrada, pero ya sabes que la puerta está. Ujú. Que la abras o la cierras, claro, es que la abras o la cierres depende de ti mucho más de lo que tú te imaginas. Pero ya no puedes hacer así como que no la ves, porque sabes que está ahí, ¿no? Entonces, para mí eso lo cambia todo, porque te da un punto de responsabilidad que muchas veces no somos conscientes de que tenemos. Qué importante. Pues muchísimas gracias, Elena. Responsabilidad, nos quedamos con ello, nos quedamos con la idea de que si ha resonado la palabra círculo de mujeres con nosotros, que tengamos que atrevernos, que además sabemos que va a tener un espacio donde poder conseguir encontrar respuestas, donde no nos vamos a sentir juzgados y sobre todo que no va a poder pasar otra cosa más que crecer dentro de nosotras. Así que desde aquí quiero darte las gracias por haber estado en este podcast de Invive. Y gracias a ti por darme la oportunidad. Ha sido una maravilla esta charla de tarde. Muchas gracias. Estoy segura que ya no nos van a quedar 800 libros que vender, sino que va a haber menos, que hoy la gente empezará a ir a buscar a Amazon para poder conseguir regalarlo. Un libro de lectura obligatoria, sobre todo porque no siempre hay un espacio para poder conseguir encontrarnos, para poder conseguir escucharnos, mirarnos al espejo, reconocernos, aceptarnos y sobre todo aquello que no nos gusta, poder conseguir provocar un cambio. Así que nada, por aquí te seguiremos escuchando para cambios, posibilidades, miedos, sueños en grandes y sobre todo siempre, siempre, siempre con un paso al frente. Ya sabes que puedes ver todas las locuras que hacemos en rosamontana.com, donde puedes conseguir suscribirte para que puedas conseguir recibir un email. Y siempre reconocer que aquí en el podcast de Inviven pues tenemos o entrevistas con gente tan grande como Elena Sotelo o esos podcasts que los lunes y los viernes pues yo te dejo una reflexión. Bueno, pues así un poco para agitarte, para revolverte, incluso para estimularte. Así que
nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.